La historia de Bitcoin nos demuestra que estamos a escasos 60 días de dar o una continuación bajista o una reversión alcista. Voy a analizar la última hora de Bitcoin a través del gráfico trimestral y mensual y te voy a decir exactamente cuál es mi predicción sobre Bitcoin. No es ningún secreto que Bitcoin lleva varios meses sin moverse, pero ¿esto es positivo o es negativo para el precio? ¿Se trata de un suelo y por lo cual final de ciclo bajista o se trata de una corrección y por lo cual continuación del ciclo bajista? En este vídeo no solo te voy a explicar cuál es el movimiento en el que nos encontramos actualmente, sino que también te voy a decir cuál es el escenario más probable. Antes de nada me gustaría comentaros que esta tarde sobre las 19:30 UTC+1, para los que seáis de fuera, voy a traer ya mi segundo podcast a Explicit. En este caso viene una persona que ha trabajado en Binance, trabaja actualmente en FTX, descubrió las criptomonedas en el año 2012, con lo cual es un early investor, hasta el punto que hace más de 6 años estaba regalando Bitcoin, valorado actualmente o hace unos meses en 6.500 euros. Hablaremos de su experiencia, de sus consejos, hablaremos de regulaciones en los exchange, KIC y muchas más cosas, así que te recomiendo que estés bastante pendiente en ese sentido. Igualmente, vamos a empezar por lo primero y en este caso es empezar analizando el gráfico mensual. Como ya sabréis, el gráfico mensual de Bitcoin no da demasiada información. Es más, yo creo que confunde más de lo que ayuda porque el punto en el que nos encontramos actualmente puede equipararse a varios movimientos y dependiendo de si el analista es más alcista o más bajista, pues lo que va a hacer es comparar esto que estamos viendo aquí con este escenario del año 2018 o literalmente con este escenario del año 2015, 2014, 2015. Al final son realmente compatibles ambos escenarios, pero como en este canal no somos ni alcistas ni bajistas, vamos a hacerlo de la manera más neutra posible y viendo que el gráfico mensual no da demasiada información, es más, justamente ayer se cerró el mes de octubre, ya estamos en el mes de noviembre, por si alguien no se ha enterado, es día 1, pues volvimos a cerrar con un gráfico de bastante desaceleración, con lo cual no tenemos, como digo y repito por última vez, mucha información, por lo que tenemos que movernos de gráfico. Y en este caso sí que es cierto que el gráfico trimestral nos da un poquito más de información, habla un poquito mejor. ¿En qué sentido? Pues bueno, como podéis comprobar, llevamos ya 2 trimestres consecutivos, llevamos un trimestre consecutivo y estamos ahora en el segundo. Como estamos a mes de noviembre, lo acabamos de iniciar, queda todo noviembre y todo diciembre para finalizar este trimestre, el cuarto trimestre del año 2022. Y en este caso, como podéis ver, si lo equiparamos a anteriores movimientos, podemos ver cómo en ningún caso Bitcoin ha estado más de 2 trimestres consecutivos formando este movimiento de desaceleración. Sí que es verdad que hemos llegado a estar en 2 ocasiones prácticamente 6 meses sin movernos, prácticamente 6 meses sin hacer literalmente nada, pero no hemos pasado de esos 6 meses. Entonces, actualmente llevamos 30 días no, llevamos 3 meses, quedan 3 meses más, como llevamos 1, quedan 2 meses, por lo cual en 60 días los datos marcan que Bitcoin va a marcar un movimiento alcista o bajista. En las anteriores ocasiones este movimiento ha sido alcista, como podéis comprobar en este año 2015 el movimiento explotó después de 2 trimestres sin hacer nada y en el año 2012 hizo lo mismo, explotó después de 2 trimestres sin hacer nada. ¿Vamos a vivir exactamente lo mismo? Bueno, ahora en un momento lo veremos. No os vayáis del vídeo porque falta la mejor información, pero antes de nada me gustaría recopilar un poco datos sobre el gráfico semanal, porque realmente se habla de que este movimiento que estamos viendo aquí es una continuación, sí que es cierto que lo podríamos ver como impulso, pullback en forma de bandera o banderín, continuación bajista, o también lo podríamos ver como impulso, todo el mercado bajista finaliza, acumulación, arranque. Si os fijáis, he dibujado los 2 movimientos de diferente forma. Si no os habéis fijado, lo podéis echar para atrás, pero bueno, os lo explico. Se basa en la duración. Al final, un movimiento que hace así y empieza así puede ser 2 cosas. Puede ser una bandera para seguir cayendo o, dependiendo de cómo se alargue, puede ser un suelo para revertir ese movimiento. Ahora mismo estamos exactamente en la mitad. ¿Y esta línea verde qué representa? Esta línea verde representa exactamente lo que sería el final de este segundo trimestre en plano. Este apartado de aquí representa el primer trimestre.
Aquí tendríamos el segundo trimestre y esto representarían los 2 trimestres en plano, los 2 trimestres sin hacer literalmente nada, sin movernos ni para arriba ni para abajo, que representarían la situación previa a una explosión. Ahora veremos si más alcista o más bajista, pero os tengo que confesar, si el precio mantiene, si el precio alarga entre este rango del que tanto tiempo llevamos hablando, esta disposición sin rupturas demasiado agresivas ni para arriba ni para abajo, puede haber dilataciones, como hemos comentado, pero no significativas. Lo más probable es que esto sea un movimiento de final de ciclo. Pero ahora entraremos en ello. Casa perfectamente con la disposición de la que hemos estado hablando estos días atrás, donde veíamos cómo el precio rompía esta especie de diagonal, rompía estas medias móviles, y si manteníamos, esto lo podéis revisar en el vídeo de ayer, estos niveles de los 20.000, que representaba un nivel psicológico, un nivel de medias móviles y un nivel intradiario, podíamos ver esta disposición de impulso, pullback y continuación, y atacar sin ningún problema el nivel de los 24.000. Claro, dependiendo de la forma en la que se ataque y la velocidad en la que se ataque, podemos llegar a este punto de la siguiente manera. Fijaros, podemos llegar así y que esto represente rápidamente o nos pongamos rápidamente en esta parte inferior. Podemos incluso romper este nivel y hacer un pullback. La idea del vídeo no es marcar las múltiples hipótesis que tenemos respecto a este punto, porque sería inventar por inventar, sino más bien marcar si esto que estamos viendo aquí es más probable que represente un final de ciclo o que represente un patrón de continuación para seguir cayendo. Fijaros, al final, perdonad que justo me han llamado, como iba diciendo, esto es un patrón de reversión, ¿vale? El patrón que estamos viendo ahora mismo en Bitcoin, por no solo el patrón en sí, sino por los datos que llevamos detrás, es un patrón de reversión, pero hay muchos peros detrás y el mercado al final impone diferentes normas, impone diferentes situaciones que eliminan cualquier tipo de probabilidad. Entonces, si cogemos, y esto lo vais a entender enseguida, si cogemos, por ejemplo, el gráfico del SP500, podréis ver cómo en gráfico mensual lo veremos bastante bien, cómo hay diferentes movimientos de corrección. Hay movimientos que llegan hasta la media móvil de 20 mensual, independientemente de las medias móviles, son una media móvil corta y una larga, la de 20 y la de 50. Pues bueno, hay medias móviles, hay patrones correctivos que llegan hasta la de 20. Podemos contar un montón. De hecho, en la historia, al menos la historia reciente del SP500, vemos un montón de caídas que impactan en la media móvil de 20 mensual y luego continúan el movimiento alcista. No son caídas insignificantes, son caídas importantes, pero destacan menos. Luego hay otro tipo de caída, caídas mucho más notorias, caídas graves, caídas por situaciones tensas, caídas por situaciones de miedo, de pánico, de inflexión, que llegan hasta incluso la media móvil de 50 mensual. Por ejemplo, cuando sucedió todo lo de la pandemia, pues ¿hasta dónde llegamos? Hasta la media móvil de 50 mensual. ¿Qué sucedió cuando estaba China de guerra con Estados Unidos, aranceles, guerra fría, etcétera, etcétera? Cuando mandaba en ese caso Donald Trump, que llegamos hasta la media móvil de 50 mensual. ¿Hasta dónde hemos llegado actualmente? Hasta la media móvil de 50 mensual. Entonces, estamos destacando ya, punto número 1, caídas que son importantes pero tampoco son significativas, media móvil de 20, caídas que son importantes y significativas, media móvil de 50, y luego caídas que marcan un antes y un después. La crisis del año 2008, la crisis del año 2000, no vamos a entrar en el año 29, etcétera, etcétera, ¿no? Son crisis que sientan las bases de los años venideros, de las próximas décadas, que rompen con los estereotipos, las costumbres, las manías, lo que se da por sabido de las décadas anteriores, lo rompen todo y marcan las bases para la siguiente. Entonces, el patrón en el que se encuentra actualmente Bitcoin es un patrón de reversión, eso es así, pero tenemos que tener en cuenta varios puntos. Primero, Bitcoin no ha roto, o sea, no ha sufrido nunca una crisis de esta índole. Bitcoin tiene data desde el año 2010, 2011, 2009, desde la que tú quieras, pero desde el año 2008 no la tiene y nunca ha vivido ni ha sufrido una crisis de este calibre. Y esto representaría, evidentemente, la primera vez que Bitcoin rompe con todos los esquemas y busca una nueva continuación dentro de una nueva era, como tantas veces le ha pasado a otros activos. Además, quiero que entendáis, quiero que sepáis que la gravedad de la situación en la que nos encontramos actualmente, la gravedad de la guerra entre Rusia y Ucrania, las regulaciones por la pandemia, la inflación, los tipos de interés, que si China y Taiwán, y que si tantas y tantas y tantas otras que me estoy dejando, como por ejemplo Credit Suisse, Deutsche Bank, bueno,
infinitos momentos que hemos vivido actualmente en estos últimos meses ya han hecho romper con muchos datos, muchos puntos que se daban por irrompibles. Por ejemplo, la media móvil de 50 mensual era una zona de media móvil de final de ciclo y la tocábamos y explotábamos, la tocábamos y explotábamos, la tocábamos y explotábamos. Ya la hemos roto. La media móvil de 200 semanal, 3/4 partes de lo mismo, la tocábamos y explotábamos, la tocábamos y explotábamos y la hemos roto nuevamente. Nunca habíamos tocado en un mercado bajista el máximo del ciclo anterior, pues también lo hemos tocado, por no hablar de plan B, que yo me imagino que ya debe ir por plan Z, porque ha tenido que actualizar y dinamizar tanto el esquema inicial que le ha roto prácticamente todos los esquemas. Entonces, estamos en un punto donde la gravedad de la situación ya está afectando a diferentes parámetros, diferentes zonas que se pretendían o se presumían como zonas interesantes de acumulación. Entonces, pese a que el patrón en el que nos encontramos actualmente pueda ser de reversión, pueda marcar agotamiento de mercado bajista, pueda marcar lo que queráis, todo y cuando, entendiendo la volatilidad que puede generar un patrón mensual, pues pese a que todo esto tenga probabilidades de reversión alcista, lo que va a importar, lo que va a marcar la disposición real del precio es la situación económica. Y si se va agravando esa situación, este patrón lo que hará será, pues bueno, corregir un poco hasta lo que dé y dar una continuación bajista. Y así será, ¿ok? Por eso comento que lo que yo voy a hacer es, en función de cómo llegue el precio a ciertos niveles, 24.000 o los que sea, yo valoraré ¿qué hace el precio en este punto de aquí? Desacelera, llega fuerte, lo rompe, hace un pullback, hace una ruptura y una envolvente. ¿Qué hace el RSI? ¿Qué está haciendo en Estados Unidos? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las noticias? ¿Cuál es la situación económica? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con Credit Suisse? Hay muchos ases encima de la mesa y con los que tú tienes que valorar. Y por muy atractivo que parezca esta situación actual, no nos tenemos que ir muy lejos. En el año 2008, todos los que estáis viendo este vídeo ya existíais e incluso éramos mayores, pues era una situación muy atractiva. Fijaros cómo el S&P 500 en este caso había llegado a la media móvil de 50, media móvil en la que rebota tantas veces, etcétera, etcétera, y se pegó un buen viaje posterior porque siguieron agravándose las situaciones económicas del momento. Entonces es muy importante que tengáis eso presente, es muy importante que entendáis que pese a que la disposición técnica es una, a mí lo que me da miedo, lo que me hace dudar sobre esa disposición técnica tan positiva del rango que llevamos hablando tanto y tanto tiempo, es la disposición contextual. Y es muy importante que entendáis las variaciones en cuanto a corrección, en cuanto a pullback y en cuanto a oportunidad que hay en la historia. Y Bitcoin es un activo muy atractivo, pero por desgracia es un activo, o por suerte, es un activo muy joven. Es un activo que no tiene demasiada data, con lo cual no se puede comparar demasiado, y la poca data que tiene la ha roto entera. ¿Por qué la ha roto entera? Básicamente la ha roto entera porque la situación es más grave de lo que parecía en un momento y, pues como hemos comentado, se han roto diferentes estereotipos que se presumían como atractivos en cuanto a compra, pero pueden seguir rompiéndose dependiendo de cómo vaya o cómo se dirija esa situación económica, ¿vale? Así que nada, este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.